Pues empezamos ya con el webinar, ¿vale? Primero de todo, pues me presento, yo soy Marta Miralles, soy responsable de marketing. Actualmente trabajo en una empresa del sector industrial y bueno, a lo largo de mi carrera, de mi trayectoria profesional, he podido colaborar muy estrechamente con todo lo que sería la estrategia de marketing digital, tanto para la empresa en la que estoy ahora como para otras anteriores, y sobre todo pues muy centradas también en lo que sería estrategia de inbound marketing, que es el tema que nos ocupa ahora. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver esta tarde, ¿no? Durante esta 45-50 minutos que va a durar más o menos la ponencia. Pues un poco la idea que os quiero transmitir es, empezaremos explicando qué es el inbound marketing, ¿no? Y que entendáis pues un poco por qué la estrategia inbound es importante de cara a la estrategia global de nuestra empresa. Y sobre todo centraremos esa estrategia en el contenido, ¿no? En cómo crear un plan de contenido que nos ayude a potenciar todo lo que serían el resto de acciones de una estrategia inbound marketing, ¿no? Luego veremos algunos ejemplos, ¿no? Que creo que bueno, pueden ser representativos. Y al final, cuando terminemos, tendremos pues unos 10-15 minutillos para que podáis plantear las preguntas que os hayan ido surgiendo. Así que os agradecería que si tenéis preguntas las fuerais anotando y al final pues haremos esta ronda de preguntas en las que intentaremos contestar el máximo de cuestiones posibles. Por otro lado, comentaros que podéis ir comentando o siguiendo a través de redes sociales mediante el hashtag que tenéis aquí en portada. Sería hashtag webinars IEBS. Y podéis ir también haciendo preguntas a través de ese hashtag, de tal manera que si al final no nos da tiempo a resolver todas vuestras dudas, pues podamos recopilarlas y en un futuro pues ir dando esas respuestas que a lo mejor se hayan podido quedar en el tintero. ¿Vale? Entonces, si os parece, pues, dicho esto, voy a dar comienzo a la ponencia. Bien, como os decía, antes de hablar de estrategia, antes de hablar de tipos de contenido y demás, creo que es importante que un poco pues, pongamos sobre la mesa qué es el inbound marketing, ¿no? Y un poco, como os decía, entender por qué es necesario que utilicemos o que conozcamos este tipo de estrategias, ¿no? Pues básicamente el inbound marketing es una metodología que combina técnicas tanto de marketing como publicidad no intrusivas, es decir, un poco alejado de ese marketing tradicional, ¿no? Que a veces es un poco invasivo o que parece que persigue al usuario y que a veces incluso pues, ha generado una visión un tanto negativa, ¿no? de lo que es el marketing. Pues lejos de ese marketing más tradicional, lo que busca el inbound marketing es atraer al usuario, es decir, ofrecer una serie de contenidos y hacer que al final inviten a ese usuario a que conozca la marca, a que se enamore de ella, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que sea ese usuario el que poco a poco vaya acercándose al producto o a la marca, ¿no? Entonces, el inbound marketing lo que pretende es acompañar al usuario desde que éste se pone en contacto o conoce por primera vez la marca, bien sea a través de un artículo, de un post en redes sociales, de una búsqueda a través de un navegador y acompañarlo a lo largo de todo el proceso hasta que se llegue a producir pues esa transacción final, que al final es el objetivo, ¿no? de cualquier estrategia de marketing. Entonces, ¿cómo se produce ese acompañamiento o ese seguimiento? ¿No? Pues mediante la creación de contenido apropiado, tanto en cada una de las fases a través de las cuales va evolucionando el usuario, que veremos a continuación, pero también muy centrado en cómo es ese usuario, ¿no? O sea, basándose en ese perfil y en sus necesidades. Es decir, el inbound marketing es una estrategia que pone al cliente en el centro
de todo el proceso. ¿Por qué necesitamos o por qué decimos entonces que nuestra empresa necesita una estrategia de inbound marketing? ¿O qué es lo que hace que una estrategia de inbound marketing pueda ser mejor en determinadas ocasiones que otras a lo mejor más tradicionales? Pues porque al final lo que nos permite esta estrategia es hacer que ese usuario confíe en nuestra marca, se enamore de nuestra marca, ¿no? Y al final, pues, se convierte en un usuario fiel a ese producto, a esa marca, e incluso que pueda llegar a ser embajador de la misma, ¿no? Entonces, se trata ya no solo de atraer a ese usuario, sino de hacer que se termine quedando. Bien, dicho esto, ¿cómo conseguimos que ese primer cliente, ese primer lead, ese primer contacto que de repente nos ve el producto o entra en contacto con la marca, termine siendo un cliente? Bien, pues lo haremos mediante lo que en inbound marketing se conoce como el funnel de conversión. El funnel de conversión al final es ese embudo que tenéis representado aquí y que representa las distintas fases por las cuales un lead pasa hasta que se termina convirtiendo en un cliente. En esa primera fase, ¿vale? Que sería la fase más inicial, que estaría representada por la parte más alta del funnel, sería la parte pues, de top of the funnel o TOFU, ¿vale? Donde el cliente entra pues, en ese primer contacto con la marca y empieza lo que llamaríamos la fase de descubrimiento, ¿vale? Es decir, el cliente conoce la marca y empieza a interactuar con ella, evaluando, analizando si esa marca o ese producto pueden llegar o no a satisfacer sus necesidades. A medida que va avanzando a través de ese conocimiento, de ese funnel, llegaría a la parte central o el middle of the funnel, conocido como MOFU, ¿vale? Que es una fase en la que él ya está un poco más educado en la marca y empieza a considerar realmente, pues, si termina o no adquiriendo el producto o cómo ese producto realmente satisface sus necesidades o sus carencias, ¿no? Finalmente, tras esa consideración o más evaluación en profundidad, ¿no? Llegamos a la parte inferior, el bottom of the funnel o BOFU, que ya es la fase en la que el cliente toma esa decisión de finalmente realizar o no pues, la transacción final, en este caso comprar el producto, inscribirse en el servicio, etcétera. A nivel de contenido, como decíamos antes, es importante crear contenido especializado para cada una de estas fases. Es decir, al final, cuando hablamos de estrategia de contenido para inbound marketing, tenemos que tener claras estas tres fases y diferenciar claramente el tipo de contenido que vayamos a hacer en cada una de ellas y adaptarlo a esa fase o ese nivel de profundidad que tiene el cliente con la marca, ¿no? Por ejemplo, en la primera fase de descubrimiento, pues tendríamos un tipo de contenido a lo mejor más genérico, ¿vale? Que no entra tan al detalle, pero que bueno, que tiene esa intención, ¿no? De captar, que al final en esa primera fase de descubrimiento estamos en lo que sería la fase de conocimiento, captación, pues un contenido más ameno que dé a conocer el producto. Luego, en la fase de consideración, ya tenemos que suscitar un poquito más de ese deseo, ¿no? del usuario y podemos ofrecerle a lo mejor un contenido un poco más específico, como guías ya un poco más entrando en detalle, vídeos más explicativos, ¿vale? Y finalmente, en la última fase, en la toma de decisión, es el momento en que tenemos que dar ese último empujoncito al usuario para que nos termine pues comprando, que al final es el objetivo de cualquier plan de marketing o de ventas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya entraríamos en un tipo de contenido más especializado, por ejemplo, demostraciones de producto, pruebas gratuitas. Por ejemplo, seguro que conocéis muchos de vosotros todas estas páginas, ¿no? Que de entrada tienen unos planes de pago, pero primero te ofrecen una demostración gratuita del producto o una cuota
freemium en la cual solo tienes acceso a determinados servicios, ¿no? Pero bueno, es ese contenido que al final, si realmente tienes la opción de probar, ves que puedes acabar adquiriendo, puedes pensar que adquirir el producto es una buena decisión. Vale, entonces, cuando hablamos de contenido o de técnicas de inbound marketing, ¿no? Pues vamos a ver un poquito cuáles son las más utilizadas. El tema que nos ocupa es el marketing de contenidos y existen muchísimas variedades de contenido y, como decía, cada una de ellas puede adaptarse en mayor o menor medida a las tres fases que veíamos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de contenidos, pues podemos a lo mejor hablar desde artículos en el blog, en posts en redes sociales, webinars, guías. Las infografías, por ejemplo, son un contenido visual que actualmente pues está muy de moda porque permiten de manera muy gráfica explicar determinados procesos. Entonces, a lo mejor podemos crear una infografía un poco más sencilla para una primera fase o una infografía más tipo, tipo manual de instrucciones, ¿no? Que a lo mejor ya pues entre un poco más al detalle. Al final, lo que es importante para cualquier estrategia de inbound marketing o de contenidos es que sepamos combinar esos contenidos, ¿no? Que al final no abusemos siempre de los mismos y también que tengamos en cuenta el tipo de producto que nosotros estamos intentando promocionar, ¿no? Luego más adelante en los ejemplos ya lo veremos, pero bueno, tenemos que adaptar también qué tipo de contenido utilizamos pues, al cliente, pero también a nuestro producto. Luego, otras herramientas de inbound marketing pues, son las redes sociales, por supuesto, ya no solo porque permiten compartir fácilmente ese contenido, sino porque facilitan infinitamente la interacción de los usuarios, ¿no? Muy posiblemente, a través de redes sociales no se terminará formalizando una venta, ¿vale? Porque es un canal que por ahora no está muy orientado a la venta, pero sí que es verdad que es un buen medio a través del cual generar leads, porque se produce esa interacción en la que a lo mejor un usuario te hace presente su interés por un determinado producto, tiene curiosidades, es el lugar en el que puede resolver dudas. Entonces, a nivel de interacción, las redes sociales pues, son un buen motor para esa generación de leads, ¿no? Y al final dirigir tráfico hacia nuestra web, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? También las campañas de email marketing, eh, para generar ese contenido a lo mejor más específico, podemos crear campañas de email marketing que nos permitan hacer avanzar a los usuarios a través del funnel de conversión que veíamos, ¿no? Y poco a poco ir ofreciendo contenidos pues más enfocados y más específicos. También, por supuesto, el posicionamiento SEO, que al final el SEO se basa justamente en los contenidos, ¿no? Y cada vez más prioriza esos contenidos de calidad y puedes tener un poco más la certeza de que alguien que ha llegado a través de un buen posicionamiento realmente es porque estaba buscando esa palabra concreta que se relaciona luego con tu producto, ¿no? Bueno, es también una buena herramienta a nivel de análisis para saber cómo te encuentran tus potenciales clientes, ¿no? Y aparte de estas, me gustaría destacar otras dos estrategias o técnicas de inbound marketing que hoy día están muy a la orden del día, ¿no? Y se utilizan cada vez con más frecuencia, que son, por ejemplo, el storytelling o la gamificación. El storytelling, al final, como su nombre indica, pues se centra en contar una historia, ¿no? En transmitir ese mensaje, transmitir esos conocimientos de la marca a través pues, de una narración, una historia. Al final el objetivo es conectar todavía más con el usuario, ¿no? Pues normalmente son historias que
transmiten sensaciones, intentan conectar con esa parte más emocional del usuario y al final pues conseguir que el mensaje se quede en ese inconsciente del usuario, ¿no? Empresas que hacen muy bien, por ejemplo, estas técnicas de gamificación de storytelling, son IKEA o Apple, ¿no? Que apelan directamente a esas emociones. Y luego la gamificación es muy interesante porque se trata de generar contenido en un formato dinámico que permita que el usuario interactúe directamente con la marca a través pues, de juegos, de encuestas, ¿no? Y de una serie de contenidos pues, más interactivos que aportan un valor añadido a nuestro contenido. Entonces, creo que ya ha quedado, o que ya lo habréis podido ir deduciendo vosotros, ¿no? Pero porque es importante el contenido desde el punto de vista del inbound marketing, y es porque básicamente podríamos decir que es el punto de partida de toda estrategia de inbound marketing. ¿Por qué? Pues porque al final proporciona conocimiento de la marca y al mismo tiempo la refuerza para aquellos usuarios que a lo mejor ya puede que nos conozcan. Nos permite convertir e ir nutriendo a esos leads que se van poniendo en contacto con nosotros con el fin de hacerlos avanzar a través del panel de conversión y que terminen convirtiéndose en clientes. Y finalmente, porque nos permite esa fidelización que comentábamos al principio o esa retención de los clientes. Es decir, ya no es, o sea, la estrategia de inbound marketing no termina una vez el cliente ya nos ha comprado el producto, sino que tenemos que seguir generando contenido que sea de interés y de calidad para ese usuario, para que de esta manera pues siga manteniendo el interés por la marca. Bien, ¿cómo creamos entonces ese contenido, ¿no? que sea interesante para nuestra audiencia? Pues al final, un contenido interesante es ese contenido que da respuestas a preguntas o a necesidades concretas de nuestros clientes. Por ejemplo, en muchos artículos de blog, ¿no? Hay estudios que dicen pues, que los artículos con más difusión son aquellos que empiezan con un número, con una estadística, con una pregunta, ¿no? Porque justamente fomentan esa parte de curiosidad o esa parte de resolución de problemas o necesidades del usuario, ¿no? Debemos analizar las palabras clave por las cuales nos buscan nuestros usuarios. Al final, saber cómo nos buscan nos ayudará a crear contenido más específico y que sea más relevante o interesante para ellos, ¿no? Debemos utilizar también un lenguaje pues distendido, ameno, un tono que encaje, ¿no? O que conecte con nuestra audiencia. Si estamos, por ejemplo, hablando con un público pues a lo mejor joven o nuestro tipo de producto se enfoca más a un perfil pues más dinámico que utiliza redes sociales, pues es cuando utilizaremos ese tono más ameno, más distendido. Por el contrario, si nuestro producto es un producto muy técnico, ¿no? Pues tenemos que ser consecuentes y ese contenido tiene que contener ese lenguaje técnico que el usuario vea que realmente somos expertos y somos conocedores de ese lenguaje que él también utiliza, ¿no? Bueno, como os decía también, interactuar con la audiencia. En el momento en que interactúas es cuando más se potencia ese contenido que al final nos devuelve el lead o el interés, ¿no? Por parte del usuario. Luego, mantener un calendario puede parecer absurdo, ¿no? Pero un calendario, más allá de decirnos cuándo debemos publicar, pues nos puede servir para tomar determinaciones en qué tipo de contenido publicar, ¿no? Si siempre estamos hablando de lo mismo, si siempre estamos publicando el mismo tipo de contenido, pues al final el usuario pierde el interés. Entonces, mantener un calendario nos ayudará pues a establecer un poco un esquema o una guía
de qué tipo de contenido o qué tipo de temáticas podemos potenciar en cada momento. Y finalmente, pues, utilizar los canales adecuados, es decir, no todo vale. Muchas veces me encuentro con empresas, ¿no?, que me preguntan, oye, Marta, pues, ¿por qué no estamos en Twitter? ¿Por qué no estamos en Pinterest? Pues a lo mejor porque el tipo de producto con el que trabajamos no, no necesita de esos canales, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata es de crear contenido interesante y que además se comparta en medios que realmente puedan dar un resultado. O sea, lanzar acciones que sabemos que no van a dar resultado no merece que perdamos, pues, nuestro tiempo. Bien, ahora sí ya vamos de lleno a lo que sería la estrategia de contenidos, la estrategia de inbound marketing. Cualquier estrategia debe partir de unos objetivos, ¿vale? Cuando hablamos de objetivos, pues pueden ser infinitos, sobre todo ya sabéis que tienen que ser objetivos pues que sean coherentes, que sean medibles, que tengan, bueno, que sepamos cuáles son prioritarios, que al final aporten unos resultados que podamos cuantificar, cualificar. Eh, a grandes rasgos, ¿vale? En el inbound marketing tendríamos los que ya hemos ido viendo. Luego sí que pueden haber objetivos más concretos, ¿no? Como aumentar las visitas en el blog, conseguir una tasa de apertura en email marketing de tanto, conseguir un retorno de no sé cuánto. Pero así en general, los objetivos del inbound marketing son atraer, fidelizar y, por supuesto, convertir, ¿no? Que al final es en lo que debemos centrar nuestra estrategia de contenidos, en que conviertan a ese usuario. Este esquema que os he puesto aquí creo que resume un poco lo que ya hemos contado, pero también lo que vamos a hablar a continuación, y es que la combinación perfecta es un contenido de calidad que sea de interés para el usuario, pero que además se comparta en el tiempo recomendado y en el lugar adecuado. Entonces, la combinación de estas tres es lo que al final genera esa estrategia ganadora. Bien. Pues cuando hablamos de cómo crear contenido que sea de interés para nuestra audiencia, una vez ya hemos determinado los objetivos, empieza la parte de análisis, ¿vale? Para crear ese contenido ya hemos apuntado que es necesario analizar a nuestro público objetivo, ¿no? O sea, no podemos crear contenido adaptado a nuestro público si no sabemos cómo es, cuáles son sus necesidades. Es importante saber qué perfil de cliente nos compra, si es un perfil joven, si es un perfil más técnico, qué necesidades tiene, qué espera de nuestro producto, ¿no? Cómo se comporta, pues si utiliza redes sociales, si es más de buscar a través de buscadores, si se guía mucho por las recomendaciones, cuáles son sus gustos, o al contrario, qué es lo que no le atrae, ¿no? ¿Dónde se mueve? ¿A través de qué redes sociales, ¿no? ¿Cuál es su forma de buscar, de conectar con la marca? Entonces, cuando hablamos de definir a nuestro cliente, ¿no? de dibujar en nuestro perfil, es cuando entra en juego lo que sería el buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? Pues básicamente es el prototipo de nuestro cliente ideal, ¿vale? ¿Cómo sería nuestro cliente ideal? Pues esa descripción es lo que llamamos buyer persona. El buyer persona, para dibujar nuestro buyer persona, nuestro cliente ideal, debemos recopilar todos los datos posibles de cómo sería nuestro cliente, ¿no? Pues desde qué edad tiene, si es hombre, si es mujer, qué nacionalidad, qué edad, si está casado, si tiene hijos, si vive solo, o sea, si tiene trabajo, no sé, a lo mejor cómo se desplaza al trabajo, ¿no? En transporte público,
qué retos, qué problemas tiene en su vida diaria, ¿no? Cómo, cómo se comporta. Mm, Puede ser que a priori, ¿no? Estas cuestiones parezcan irrelevantes, ¿no? Pero realmente cuanto más acotado sea ese perfil, ¿no? Más indicadores nos dará después a la hora de crear campañas más adecuadas. También es importante definir este buyer persona en base a nuestro tipo de producto, ¿no? Porque pues es verdad que a lo mejor, dependiendo del producto que tengamos, pues no nos importa si lleva gafas o no lleva gafas, o si se traslada en transporte público o en coche, pero puede ser que nuestro producto sí que tenga alguna relación con alguno de estos datos y entonces es importante que los conozcamos. En definitiva, lo que os decía, cuanto más acotado sea el buyer persona, más específicos serán los contenidos que le vayamos a ofrecer y más fácil será que termine convirtiéndose en un cliente de nuestro producto, ¿no? Entonces, una vez tenemos definido cómo es ese cliente ideal, ¿no? Pues debemos analizar cómo ese cliente interactúa con nuestro producto, es decir, cómo puede llegar a ver satisfechas sus necesidades. Como os decía, el inbound marketing eh, no es invasivo, pero sí que indirectamente debemos hacer presente y hacer visible nuestro producto, porque recordad que el objetivo final es esa conversión del usuario, ¿no? Y finalmente, pues también debemos analizar cómo nuestro buyer persona va avanzando en esos, o sea, a través de ese funnel de conversión, ¿vale? Cómo va avanzando para poco a poco o en qué nivel está para poco a poco ir ofreciéndole esos contenidos más especializados, ¿no? También os diría que es importante mantener ese buyer persona actualizado. Es decir, el trabajo, como os decía, no acaba cuando el cliente ya ha hecho la compra, sino que debemos mantener actualizado, saber qué cambios se han producido. Al final, el mundo del marketing y, bueno, el mundo en el que nos movemos en general y las personas somos cambiantes, constantemente estamos actualizándonos, mejorando, cambiando nuestras preferencias y es importante que estemos al día, que mantengamos actualizado esos conocimientos para ofrecerle productos siempre adaptados a esas necesidades, ¿no? Y sobre todo contenido que sea relevante para él. Bien, pues una vez que hemos analizado nuestro cliente, debemos seguir analizando y en este caso debemos hacerlo hacia adentro, mirando nuestro propio producto, nuestra marca, ¿no? Como decíamos, qué ventajas, qué inconvenientes presenta para el usuario y en definitiva debemos decirle, como os decía, de manera indirecta, por qué debe comprarnos a nosotros y no, por ejemplo, a alguien de la competencia, ¿no? Diferenciarnos y explicarle en qué somos mejores. Bien, para ello es importante que sepamos, pues lo que os decía, ¿no? ¿Qué motivaciones tiene? ¿Qué es lo que motiva a nuestro cliente siempre desde el punto de vista ahora del producto, ¿no? ¿Qué cualidades tiene mi producto que harán o qué motivarán al cliente para comprarlo, ¿no? ¿Qué necesidades tiene y cómo nuestro producto o nuestra marca puede llegar a satisfacerlo, ¿no? Eh, lo que os decía, por qué nuestro producto es mejor que el de la competencia o qué tiene de diferente, ¿no? En qué es innovador. En este punto me gustaría comentaros una frase que me pareció muy interesante la primera vez que la escuché, y es que innovar no significa ser el primero en hacer algo, sino que significa modificar elementos existentes con el fin de mejorarlos, ¿no? Al final se habla mucho, sobre todo en marketing, ¿no? De innovación, de innovar, de buscar novedades, y nos rompemos un poco la cabeza, ¿no? En pensar, sobre todo cuando hablamos de contenidos, en pensar contenidos nuevos. ¿Qué podemos hacer de nuevo? ¿Qué podemos hacer que no se haya hecho? Cuidado, innovar puede significar coger algo que ya exista y que ya funcione y darle una segunda vuelta para que sea todavía mejor. Incluso si es algo que
de alguna forma el usuario ya está familiarizado, perdón, familiarizado con ello, puede ser que incluso sea más fácil penetrar en su mente, ¿no? En su subconsciente y darle esa vuelta de tuerca o ese valor añadido, ¿no? También es importante fijarnos en qué hace la competencia, es decir, puede ser que ellos estén haciendo algo que ya les funciona y nosotros podamos utilizarlo un poco como idea, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años en una empresa en la que estuve trabajando, hubo un momento en el que había esa película, Regreso al futuro, ¿vale? Back to the Future en inglés, que, que bueno, era una película de los años 80 que básicamente se ambientaba en el año 2015, si no me equivoco. Pues en el día, en la fecha exacta en la que sucedía o representa que sucedía la película, muchas empresas, y cuando digo muchas empresas me refiero a pequeñas y grandes firmas como, no sé, Coca-Cola y otras del mismo estatus, ¿no? Empezaron a lanzar campañas de inbound marketing, campañas de contenido relacionando su producto con la marca, o sea, relacionando su producto, perdón, con elementos de la película, ¿no? Y nosotros, pues, nos subimos al carro y también hicimos esa campaña, ¿no? Cogiendo elementos de la película y adaptando, pues, características de nuestro producto para que se relacionaran con esos elementos, ¿no? Entonces, al final, esa era una tendencia que se estaba dando en el entorno y que, bueno, nos permitió pues generar una campaña realmente muy exitosa. Y pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Analizar el mercado, estudiar la competencia y saber cuáles son las tendencias actuales, porque si realmente vemos algo que está funcionando, ¿por qué no subirnos al carro, ¿no? Y utilizarlo para potenciar todavía nuestra marca? Ya lo hemos apuntado anteriormente, pero vuelvo a hacer un hincapié en ello, y es el tema de las palabras clave. O sea, al final las palabras clave nos permiten conocer cómo la gente busca, cómo la gente se pone en contacto con nuestro producto o con productos similares, ¿no? Entonces es importante analizar esas palabras clave para saber cómo la gente busca eh, sobre el producto, sobre la marca. Debemos priorizar esas palabras clave que tienen un nivel alto de búsqueda, pero que a su vez no sean muy genéricas, porque si no, eh, nos quedaremos flotando entre la competencia, ¿no? Al final, cada vez hay más competencia, cada vez hay más empresas que tienen productos similares y de lo que se trata es de diferenciarse, ¿no? Entonces, para ello podemos utilizar, por ejemplo, palabras long tail, ya no solo para posicionar mejor nuestro contenido, sino para analizar ese nivel de búsqueda, ¿no? Y hacer contenido más específico e incluso más focalizado, ¿no? Y lo que os decía antes, si tenemos un listado de palabras clave que sabemos que funcionan y que sabemos que son las que más utilizan nuestra audiencia, pues podemos elaborar un calendario que añada valor, un calendario que tenga en cuenta el contenido para las tres fases del panel, no nos olvidemos, y que sea contenido variado, ¿no? Que no sea repetitivo. También contenido específico, pues a lo mejor en fechas señaladas, ¿no? El ejemplo que os ponía antes, o evidentemente pues fechas tan conocidas como Navidad, San Valentín, ¿no? Intentemos pues darle ese valor añadido siempre a nuestro contenido. Y por descontado, una vez tenemos ya esos objetivos, una vez tenemos hecho ese análisis, ¿no? Se trata pues de crear lo que os decía, contenido específico que además esté orientado en cada una de esas etapas del funnel con el objetivo de ir nutriendo a esos leads y hacerlos avanzar en nuestro panel de conversión
y sobre todo que sea de interés, ¿no? Ir educando, ¿no? Sería la palabra, y fidelizando a ese contenido. Además, cuidado, no se trata, ya os lo he dicho antes también, no se trata de crear contenido solo para llegar a la conversión, sino una vez más para fidelizarlo y mantenerlo activo una vez ya se haya producido la transacción. Una buena herramienta son la utilización de los call to actions, ¿vale? Esas llamadas a la acción, ¿no? Que nos permite relacionar distintos contenidos y, por ejemplo, un usuario que ha llegado a través de un contenido o de un tipo de contenido, por ejemplo, a través de un blog, de un post en nuestro blog, mediante ese call to action, acabe descargándose, por ejemplo, una guía, ¿vale? De una fase más avanzada del funnel, ¿no? Los call to action puede ser desde una pregunta, pues eso, al final del blog, hasta un enlace que invite a descargar una guía más específica. Al final de lo que se trata es de eso, ¿no? De ofrecerle contenido relacionado y que fomente esa interacción. También gracias a la interacción que tengamos con estos call to action, podremos ir determinando el grado de interés o el grado de fidelización que tiene ese usuario, ¿no? Determinar en qué etapa del proceso se encuentra. Por eso es importante que creemos contenido que sea descargable. Es decir, que ese usuario llegue a una landing page específica de ese contenido para darle aún más valor, más protagonismo al contenido y que allí pues, se encuentre, por ejemplo, un formulario de contacto. Eso nos permitirá obtener ya no solo el lead, el email, ¿no? O el teléfono, ese contacto, sino también información que a lo mejor nos permita generar nuevos contenidos, ¿no? Y lo que os decía, al final se trata de nutrir, crear campañas que ayuden a ese contacto a ir avanzando a través de los distintos estrados de nuestro funnel. Y bien, la última etapa de esta estrategia o de este plan de contenidos, ¿vale? Sería el análisis y la automatización de todos estos procesos, ¿vale? Para ello es interesante que conozcáis la automatización en el inbound marketing o el marketing automation. Básicamente, la automatización del marketing significa que todos esos procesos que nosotros hemos ido hablando o viendo a lo largo del webinar, centralizarlos en un software de automatización que permita de forma más sencilla y más dinámica llevarlos todos a cabo de forma automática. Pero además yo hago énfasis en que permite centralizarlos todos en un mismo sitio, lo cual nos permite, por un lado, desarrollar procesos que de manera orgánica serían seguramente muy complejos y que nos robarían mucho tiempo, procesos que incluso si tuviéramos que hacerlos de forma manual, entre comillas, nos llevaría un tiempo que imposibilitaría llevar a cabo ese proceso, ¿vale? Y por tanto nos permite hacer tareas de manera más ágil o incluso que no serían posibles. También, evidentemente, reduce los costes, ¿vale? Y el tiempo en personal. O sea, no es lo mismo tener a una persona, por ejemplo, recopilando datos de distintas fuentes que no tener una plataforma que los recoge directamente todos, ¿no? En este sentido, nos permite un mayor control de todas las acciones y para mí algo que es súper importante, que es el seguimiento, el análisis de todas esas acciones, porque al final es lo que decía antes, no vale la pena destinar esfuerzos en acciones que sabemos que no nos van a dar un rendimiento, pues evaluar ese rendimiento, evaluar esos resultados nos permitirá seguir avanzando. También, por ejemplo, como veremos más adelante, nos permite
analizar qué tipo de contenido pues, son los que mejor funcionan, ¿no? Y de esta manera ir puliendo, ir perfeccionando nuestra estrategia de contenidos para adaptarla cada vez más a ese público, ¿no? Y a esas demandas implícitas de nuestros usuarios. Por si tenéis curiosidad, he puesto aquí 5 ejemplos de software de automatización, ¿vale? Son los más conocidos o los más utilizados. Yo personalmente siempre he trabajado con HubSpot y realmente es una muy buena herramienta porque te permite integrar distintas actividades como por ejemplo la interacción en redes sociales, compartir contenido, te permite generar campañas de email marketing o incluso eh, campañas ya no solo puntuales, sino que hagan avanzar a esos leads a través del proceso, del funnel de conversión, te permite crear landing pages, enviar encuestas, formularios y, bueno, pues recoger al final todos esos datos en un único sitio que, insisto, es muy útil, sobre todo para las personas que se encargan más de ese marketing analítico, ¿no? Que no tener que ir de una plataforma a la otra. Entonces, cuando hablamos de automatización, ¿vale? Existen dos técnicas que son las más utilizadas. La primera de ellas es el lead scoring, que, como su nombre indica, consiste en otorgar una puntuación y evaluar a esos leads según las posibilidades que existe de que se terminen convirtiendo en un cliente. Es decir, es un sistema de puntos, ¿vale? Que lo que nos permite es, con todos los leads de nuestra base de datos, determinar cuáles son aquellos que están más preparados o menos preparados para iniciar un proceso de compra. Esto nos permite también determinar qué leads son los que debemos atender primero o sobre cuáles debemos focalizar nuestra atención o cuáles debemos dejar para más adelante o incluso saber en qué fase más o menos del proceso de ventas se encuentran, qué canales son los que debemos utilizar para propiciar ese acercamiento, ¿vale? O también esta técnica de automatización, ¿vale? Nos permite, pues, saber si esos clientes, que a lo mejor ya nos han comprado, están preparados para entrar en un proceso de upselling o cross-selling. Es decir, si podemos ofrecerles un producto con unas características superiores al que ya han adquirido o incluso productos similares o complementarios al que ya tienen. ¿Cómo se establece ese sistema de puntuación? ¿Cómo se puntúa un lead? ¿Cómo sé que un lead tiene más puntos que otro? Pues, como decía, es un proceso automático, ¿vale? Que que da un resultado, un número, en base a en qué etapa del funnel se encuentra, todo ello analizando qué tipos de contenido son los que comparte, son los que visita, son los que se descarga, a través de qué canales nos contactan, porque, como os decía antes, no es lo mismo un lead que me contacte a través de redes sociales, que seguramente sí que tiene un interés en la marca, pero no está todavía listo para comprar, que un lead que a lo mejor me contacta a través del formulario de mi página web, ¿no? Que entonces el formulario de contacto de la web me ha encontrado y ha ido directamente a contacto para decirme que está interesado. Y también qué grado de proximidad tiene ese lead con nuestro buyer persona. Por eso os decía antes que es importante definir lo máximo posible esas características, ¿vale? Para luego, cuando lleguemos a esta fase, poder analizarlo con mayor detenimiento. Y luego la última técnica, la otra técnica más utilizada en cuanto a automatización, ¿vale? Es el lead nurturing, que significa, pues, una vez hemos analizado y evaluado en qué nivel están esos contactos, ¿no? Pues automatizar esos procesos, ese compartir los contenidos con el objetivo de ayudar a que los usuarios vayan poco a poco avanzando
en esos estadios del proceso de compra, ¿no? Entonces, se trata de realizar acciones, de compartir contenido para que avancen a través del funnel de conversión, pero también analizar cómo se comportan y qué características tienen, qué contenido se descargan más, visualizan más, ¿no? O sea, al final es determinar qué tipo de contenido es el que más les interesa en cada una de las distintas fases, siempre con ese objetivo de acotar el contenido, de personalizarlo cada vez más para crear una estrategia más sólida, ¿no? Y que al final nos lleve al objetivo que comentábamos antes, que es la venta, ¿no? Y bien, pues hasta aquí todo lo que sería la estrategia. Había preparado aquí unos 3 ejemplos, ¿vale? De casos de éxito, si queréis llamarlo así, de empresas o de campañas de inbound marketing que tienen como centro una buena estrategia de contenido, ¿vale? Que bueno, después, si tenéis curiosidad, con poner en Google o en cualquier buscador ejemplos de campañas de inbound marketing, tendréis estas y muchas más, ¿no? Pero para que os quede más claro lo que hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, la campaña de Listerine, el reto 21 días, ¿no? Es un concurso en el cual bueno, que está pensando tanto para personas que ya son clientes como potenciales clientes, ¿no? Que consiste en que los usuarios deben comprar un producto Listerine, guardar el ticket hasta el final del concurso, de estos 21 días, y deben registrarse para participar a través de un formulario. De esta manera ya estás captando a ese lead, ya estás generando listas, ¿no? Y además le puedes ir ofreciendo contenido adaptado a sus necesidades. Entonces, mediante esa gamificación que comentábamos al principio, ¿no? Les proponen una serie de retos, una serie de juegos, de pruebas, que hace pues que poco a poco se genere ese engagement con la marca, ¿no? Y ellos mismos pues van viendo los resultados a medida que utilizan el producto. Con lo cual es una forma de que sí, puede ser que tuvieras conocimiento de la marca, pero mediante este juego, ¿no? Pues vayas entrando más en esa espiral de interacción. Otro ejemplo con un contenido completamente diferente, pero que también da muy buenos resultados, es el blog de la compañía Iberia, ¿no? De Me Gusta Volar. Es un blog especializado en viajes que ofrece información, contenido con fotografías de alta calidad, un blog en el que se habla de curiosidades, de destinos vacacionales, pero incluso hace algunos posts un poco más distendidos, ¿no? Como tipos de pasajero que nos podemos encontrar. Entonces el cliente se puede identificar más, el usuario, perdón, se puede identificar más con un tipo de perfil de viajero u otro. Cómo funcionan servicios en el aeropuerto, que a lo mejor, bueno, pues si somos un pasajero frecuente ya conocemos, pero a lo mejor, pues, para personas que vuelan poco es una ayuda, ¿no? Entonces, bueno, es lo que os explicaba al principio, ¿no? Al final es ofrecer contenido que está allí, cero invasivo, si quieres lo lees, pero que puede ser de tu interés, ¿no? También, por ejemplo, es muy interesante un apartado con contenido más personalizado para personas que tienen miedo a volar, ¿no? Con consejos de expertos, un contenido a lo mejor un poco más, eso, ¿no? Más experto, más técnico. Creo que a lo mejor a la hora de tomar una decisión de con qué compañía volar, pues fomenta más esa confianza, ¿no? Ese engagement con los usuarios. Y finalmente, otro caso de éxito con otro tipo de contenido completamente diferente es el caso de GoPro, que trabaja el marketing de contenidos a través de su canal de YouTube. Un poco lo que os comentaba antes, ¿no? También el elegir un tipo de contenido u otro en base al producto, a cómo sea tu producto. GoPro es una marca de producto audiovisual
y por tanto utiliza este formato vídeo para acercarse más a sus clientes, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues mediante este canal comparte vídeos de experiencias, vídeos sorprendentes de sus usuarios llevando a cabo ex- experiencias con deportes con deportes extremos, en lugares con unos paisajes envidiables, ¿no? Y al final, pues, invita a que los demás usuarios digan, oye, pues yo también quiero tener esas experiencias, ¿no? O sea, relacionan el producto con experiencias que ellos mismos también, pues, quieren vivir. Y para mí, aquí hay también un factor muy importante que es el hecho que, bueno, se fomenta más el compartir, ¿no? Todos estos vídeos, compartir tu experiencia y el conocer las referencias de otros usuarios. Al final es muy importante en el inbound marketing, ¿no? Que poder ver que otros usuarios también han utilizado ese producto porque genera confianza en el nuevo usuario, ¿no? Y ya como conclusiones, espero que os haya parecido interesante, pero yo os diría que las conclusiones serían que el inbound marketing pone al cliente en el centro del proceso. Es decir, ante cualquier estrategia de contenido siempre tenemos que tener presente quién es nuestro cliente y cómo qué tipo de contenidos son los que más le interesan, ¿no? O sea, crear contenido interesante y que sea de valor. Y finalmente, no perder de vista nuestro objetivo, que al final es el de convertir, es decir, ese contenido tiene que hacer avanzar a nuestro cliente a través del funnel para que se produzca esa transacción. Y si me permitís, añadiré fidelizar. Como os decía, no se termina la estrategia una vez ya nos ha comprado, sino que tenemos que seguir ofreciéndole contenido que sea interesante para que se quede con nosotros. Y un poco en relación a esta última afirmación, me gustaría que os fuerais con la idea de haz que vengan por tu producto, pero haz que se queden por tu marca. Es decir, al final, lo que hará que realmente se enamoren de nosotros es todo aquello que seamos capaces de transmitirle a nivel de nuestra marca. Entonces, espero que os haya resultado interesante. Ahora, si tenéis alguna pregunta o algo que queráis añadir que no haya quedado claro, os invito a que lo preguntéis a través del chat. Estaré encantada eh, de responderlos. A ver, parece ser que ya hay algunas preguntas. Si me permitís, voy a ir leyendo. Os pido disculpas si alguna se me queda en el tintero, eh, pero espero intentar dar respuesta al mayor número de preguntas posibles. Bueno, me preguntan, bueno, me dicen que se llevan como conclusión entender bien el buyer persona. Me alegro porque pienso que es súper importante y darle contenidos. Pero la pregunta es, ¿alguna herramienta que sea precisamente para saber las keywords? Bueno, existen muchas herramientas, incluso desde el propio Google Analytics se puede hacer una buena búsqueda, ¿no? de cuáles son las palabras clave, incluso de saber cuáles son las más, según el coste por clic, ¿no? Las más buscadas, las que tienen mejores resultados. Luego hay otras herramientas de posicionamiento como SEMrush que te permite incluso evaluar distintas páginas web que hacen lo mismo y cuáles son las palabras que utilizan. Herramientas existen muchas, la verdad. Sí que es verdad que la mayoría o las más profesionales son de pago. Yo os recomendaría encontrar una herramienta de pago que sea útil para cada ocasión, ¿no? Bien, me preguntan también cómo puedo diferenciar, perdón, es que a medida que vais preguntando se me van subiendo las preguntas. ¿Cómo puedo diferenciar en el lead scoring que un usuario tiene más puntos que otro
si me contacta por Instagram, por ejemplo, a través de un formulario web, si al final, por ejemplo, bueno, como os decía, el tema del lead scoring forma parte del proceso de automatización, es decir, ese sistema de puntuación es automático. Automáticamente se otorga una puntuación u otra en base a, pues eso, la procedencia del usuario o, o el canal a través del, sí, la procedencia del usuario o su similitud con el buyer persona, ¿no? Entonces es una puntuación automática. Realmente ahí tú no tienes que preocuparte. Lo que te ayuda esa puntuación es saber qué leads son los que tienes que, entre comillas, priorizar, ¿vale? Bueno, me comentan, muchas gracias por la información, ha sido un excelente webinar, muchas gracias. ¿Cómo puedo diferenciar entre el tipo de contenido que debo poner si en mi investigación de cliente parece que solo compra por impulsión y las personas que compran son muy diferentes? Bueno, en este caso, cuando hablamos de diferenciar el perfil de cliente, no significa que solo haya un tipo de cliente. Eso justamente es lo importante, ¿no? en el inbound marketing, es saber qué tipo de cliente o qué tipos de clientes en plural tenemos y ofrecer contenido específico para cada uno de ellos. O sea, el mismo contenido no me va a servir para todos, ¿no? Entonces, puede ser que te terminen comprando por impulsión y por eso en esa fase final tienes que generar contenido que incite a esa compra, ¿no? A esa impulsión, a ese impulso. Pero en las fases previas, antes de llegar hasta ese punto, tienes que ir nutriéndole de contenido para que llegue a esa impulsión. E insisto, tienes que hacer contenido para cada uno de los tipos de cliente. Si tienes un tipo de cliente, fantástico, menos trabajo. Si tienes 4 tipos de cliente, también, dependiendo de la tipología de producto, puede ser que tengas más o menos tipo de cliente. Si tienes 4 productos diferenciados entre sí, tendrás clientes también diferentes para cada tipo de producto, ¿no? Un poco eso es lo que tú vas a tener que ver y adaptar tu estrategia en base a esos clientes, ¿no? Cada etapa está definida por un tiempo o por los objetivos que tracemos. No hay un tiempo de maduración. Cada lead madura de forma más o menos rápida. También, ¿por qué se le llama funnel? Porque no todos los leads que entran en una primera etapa terminan comprando, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a lo mejor la fase central, la fase intermedia, en la que el lead o el usuario está tomando esa decisión, está interactuando y evaluando las posibilidades de compra, puede que sea la que a lo mejor lleve más tiempo, ¿vale? Pero sí que es verdad que no hay un tiempo establecido para cada fase, ¿no? Al final dependerá de la interacción de cada usuario, ¿no? Vale, en cuanto si al webinar lo podéis ver, entiendo que sí. Para ello os recomiendo que os pongáis en contacto con la organización y me imagino que ellos os lo enviarán o estará colgado en algún sitio. No hay problema. Bueno, también si queréis quedar en contacto conmigo o podéis buscarme a través de LinkedIn, no hay inconveniente. Mi LinkedIn es Marta Miralles del Ejido, separado y Ejido con G. Cualquier cosa, me alegro de haberos ayudado y que os haya parecido interesante. Muchas gracias a todos por haberos conectado, por haber estado esta horita, ha sido intensa y nada, muchas gracias a todos. Lamento las complicaciones que hayáis podido entender, que hayáis podido tener con el audio. A ver, otra pregunta. En la primera fase para captar suscriptores, ¿qué recomiendas crear una landing page
Sí, por supuesto. A ver, al final, para que un contacto te deje su lead, no, perdón, para que un lead te deje su contacto, em, tenemos que fomentar mucho la interacción, ¿vale? O sea, crear muchas acciones, call to actions, artículos en el blog, posts en redes sociales que acaben aterrizando en una landing page además que a lo mejor tenga ese contenido que decíamos descargable, ¿no? Que permita descargar un contenido, una guía, un webinar, para que de esa manera nos dejen allí su contacto. A partir de ahí podemos incluirle en nuestra base de datos y nuestras campañas de email marketing para hacerle avanzar. Como os decía, hay contenidos que son a lo mejor más adecuados para las fases iniciales y otros contenidos a lo mejor más específicos para fases más avanzadas. Sí, os voy a dejar aquí escrito mi nombre para que podáis localizarme si queréis. Bueno, me alegro ver de que hay gente de muchos territorios, muchos países, gente desde México, Costa Rica. Bueno, y si no tenéis más preguntas, pues damos por finalizado este webinar. De verdad, muchísimas gracias a todos. Me alegra ver que mis explicaciones han servido para muchos de vosotros y, y de verdad, espero haberos ayudado y que podáis poner en práctica todas estas acciones y os den resultados, que al final un poco ese es el objetivo, ¿no? Vale, pues lo dejamos aquí y muchísimas gracias a todos.